La selección española afronta uno de los partidos más importantes en el baloncesto de selecciones de los últimos años, y lo hará ante una Bosnia y Herzegovina que tiene la primera oportunidad desde 1993 de meterse en la fase final de un torneo del baloncesto de selecciones. Vamos a analizarlo todo ello aquí, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet. Y antes de empezar, una pequeña aclaración. Como ya sabéis, estamos haciendo un resumen cada día de lo ocurrido en la jornada previa del Eurobásquet, pero sí que es cierto que ayer, pues la verdad es que entre los 6 partidos hubo muy poquita chicha, más allá de que, Lauri Markkanen metiese un porrón de puntos, creo que fueron 43, que Alemania ganase, que Serbia hiciese lo propio. Creo que se quedó una jornada bastante descafeinada y he cambiado un poquito la programación para poder, que este vídeo y que los vídeos que hacemos aquí en Gigantes del Básquet tengan un poquito más de recorrido. Ya me perdonaréis los que os gusta mucho el resumen, pero la actualidad manda y también es cierto que el partido de la selección española es bastante más importante desde la perspectiva de la audiencia general que un resumen general de lo ocurrido en el último día del torneo. Pero bueno, hay días de sobra para analizar lo que suceda en el global de todos los partidos. Hoy además tenemos un calendario interminable de partidos. Es un día de no levantarse del sofá porque juegan todas y cada una de las selecciones. Y antes de eso, pues bueno, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo con la selección española, que hoy a las 8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, se la juega contra Bosnia y Herzegovina. Cuando salió el cuadro, allá por el mes de abril o primavera, no recuerdo cuándo fue, todos teníamos claro que la selección española había tenido un grupo bastante complicado, pero en cierta medida podía asegurarse al menos 3 victorias que les permitiesen ser, como mínimo, terceros clasificados de su respectivo grupo. Bien, eso era Georgia, era Bosnia y Herzegovina y era evidentemente Chipre, que debutaba en un torneo oficial de FIBA. Sin embargo, la realidad ha sido bastante diferente, sobre todo tras esa dolorosa derrota contra Georgia en el estreno del Eurobásquet. Y aquí quiero destacar las declaraciones de Sergio Scariolo, las cuales la tenéis íntegras en nuestra página web en gigantes.com, porque creo que explica y condensa bastante bien cuál es la situación y cuáles fueron, todos los problemas que asolaron a la selección española durante su último encuentro. Scariolo decía lo siguiente: la preparación es una cosa y la competición es otra. El problema a veces es que si nunca la has vivido, ahora ya te has dado cuenta de que es así. Ahora la lección la tenemos que haber aprendido hoy. La competición es mucho más dura, más intensa. Los rivales salen al 100% y tú tienes que responder. No es una cuestión de ser optimista o pesimista, hay que recuperar, prepararnos, ganar el siguiente y pensar en los sucesivos. Este es un poco el percal, esta es un poco la situación con la selección española, que se la juega. ¿Y por qué se la juega? ¿Por qué somos tan agoreros en cierta medida? Y es bastante sencillo por el sistema de competición dentro de este Eurobásquet. Bien, de los 6 que hay en este grupo pasan los 4 mejores. Eso significa que para plantarte en octavos de final, la selección española tiene que ganar un mínimo de 2 partidos. Esos 2 partidos tendrían que ser, no obligatoriamente, pero sí, toda lógica invita a ello, contra Bosnia y Herzegovina y contra Chipre. Hoy aquí vamos a analizar sobre todo qué es lo que tiene que hacer España para mejorar de cara a este segundo encuentro y en general, como siempre, para el resto del torneo. ¿Por qué? Porque todavía tiene una oportunidad de evitar ser cuarto de este grupo C y potencialmente cruzar o bien con Polonia o bien con Francia en los octavos de final, que complicaría enormemente ese objetivo o ese deseo de irse en el torneo en cuartos de final, que sería inmejorable dadas las circunstancias que rodean al equipo. Bien, la clave para la selección española pasa por la intensidad, por la concentración y por la compenetración. Estos 3 factores, que son tan abstractos que en muchas ocasiones se dan por hecho, por la simple razón de que son profesionales, son jugadores que se preparan muchísimo para todos los partidos. Sí que es cierto que durante el primer partido ante Georgia, pues todo ello brilló por su ausencia, las cosas como son, no vamos a maquillar algo que no ocurrió. Y creo que España salió sin comprender un poco la trascendencia y la importancia de un partido como ese, de un rival que, lo dijo en la rueda de prensa Sergio Scariolo, de un rival como Georgia, que sí que tiene muy claro sota, caballo y rey a lo que juega, que tiene jugadores que apenas tienen tiro exterior, con la excepción un poco de Toko Shengelia,
Goga Vidadze, que metió 2 triples, había metido 3 en toda la temporada anterior en la NBA, y Mamukelashvili, que ha dado un paso adelante en las últimas temporadas desde la larga distancia, pero no es un jugador a tener en cuenta desde el triple. Sí que es cierto que los georgianos supieron muy bien cómo sacar ventaja a sus puntos fuertes y cómo incidir en las debilidades de la selección española, que tenía muchas más dudas que certezas. Ideas muy difusas al mismo tiempo en el nivel de juego de la selección española, sin igualar tampoco el nivel competitivo que ofrecía Georgia, y todo eso, pues bueno, genera un escenario como el actual, donde la selección española tiene un average bastante negativo que tiene que recuperar de cara a la clasificación general, pensando sobre todo en empates y en triples empates, cosa que también es posible que pueda ocurrir, y creo que también los roles no terminan de estar claros ahora mismo en esta plantilla. Por ejemplo, Santi Justa empieza tirándose absolutamente todo, que puedes estar más o menos desacertado. Me parece fantástico que tenga la confianza de poder jugar. Lo hemos visto durante toda la temporada en casa de Monzaragoza, que a base de tirar ha acabado por meterse en un partido, o ha ocurrido también en las ventanas con la selección española. Eso para mí no es un problema. El problema es que luego se queda parado en 8 lanzamientos después de hacer una primera parte donde parecía que iba a ser el gran revulsivo ofensivo de la selección española. Por otro lado, Jaime Pradilla, que había sido uno de los jugadores más importantes durante la primera mitad y uno de los grandes impulsores por su capacidad innata para competir, se queda en 3 tiros en 15 minutos. Y apenas juega 15 minutos. No sé si tendría algún tipo de problema físico, pero es un jugador que tienes que tener en cancha porque contra toda la falta, entre comillas, de talento que puede llegar a tener, que me parece un jugador fantástico y fenomenal, lo compensa con una intensidad, con una compenetración, con una capacidad competitiva que desde que era infantil lo ha desplegado en todos y cada uno de los equipos en los que ha estado. Y para mí es un jugador que tienes que tener en la cancha en este tipo de encuentros porque iguala lo que hace Georgia, porque es ese mismo corte de jugador. Y luego, por otro lado, Josep Puerto apenas juega 7 minutos, lanza 2 triples, uno de ellos absolutamente forzado, por tanto incluso ni lo contaría. Y creo que es alguien que en el momento en el que estás lanzando, creo que es al 21,9% en triples, necesitas a alguien como Josep Puerto, por mucho que sea su primera experiencia en un torneo como este, porque lo ha demostrado durante la última temporada con Valencia Basket, lanzando al 40% desde la larga distancia. Pero bueno, vamos a ser propositivos. Bien, ¿qué necesita España para conseguir ganar a Bosnia y Herzegovina y para conseguir también, en cierta medida, relanzar un poco sus opciones en este Eurobasket 2025? Lo primero es generar más y mejores triples. Lo hemos dicho aquí en el canal durante toda la preparación. La mejor versión de España viene cuando consigue correr, viene cuando consigue generar un alto volumen de lanzamientos desde el triple. No puede ser que España se quede en apenas 32 triples con 7 conversiones, es un 21,9%. Y he de decir que el volumen es alto, pero la selección de tiro es absolutamente pésima. ¿Por qué? Porque muchos de esos lanzamientos o están forzados, o se producen a final de posesiones, o bien no tienen mucha coherencia dentro de la ejecución ofensiva que pudiera proponer la selección española. Ese estancamiento ofensivo es lo que produce que además apenas puedan llegar al aro, apenas puedan producir dentro del arco y quedándose apenas con un 42,4% en tiros de 2. Con un 42,4% en tiros de 2, un 21% en tiros de 3 y creo que un 46% en triples, es imposible ganar ningún partido de baloncesto a día de hoy. Y creo que todo pasa por renunciar en gran medida al juego a media cancha. Por renunciar, entiéndase esto, no simplemente llegar y tirarse un triple, sino apostar por otro tipo de juego, por un estilo mucho más dinámico, que no les haga tan predecibles y sobre todo que no enroque tanto las posesiones, porque España cuando va a media pista es un equipo extremadamente lento, y cuando eres un equipo que le falta creatividad, que le falta desborde, si me permitís un término de fútbol, que le falta desborde cuando tiene que generar opciones ofensivas, ya sea para atacar el aro o ya sea para encontrar lanzamientos desde la larga distancia, no te puedes permitir jugar tan lento. Y yo entiendo la propuesta, que es la misma que llevamos viendo desde hace 3-4 años, la misma que en el Eurobasket de 2022 funcionó también, pero que con ciertos matices y ciertos detalles que han ido cambiando en estos últimos veranos de selecciones, creo que la selección española ahora mismo necesita mayor dinamismo. Y es, en cierta medida, difícil de llevar a cabo por el hecho de que Mario Sansuperi y Sergio de la Rea son los dos bases de la selección, son extremadamente jóvenes, 18 y 19 años, es muy difícil exigirles que puedan llegar al nivel ahora mismo tanto de juego como de desparpajo y sobre todo de confianza en sus primeros pasos en un torneo, pero creo que
ahí es donde tiene que aparecer, pues bueno, Darío Brizuela, Santi Justa, jugadores que tienen mucha más experiencia, que han estado en situaciones parecidas, que no iguales, pero que además vienen de años. Bueno, Darío Brizuela ha tenido un año fantástico, Santi Justa ha tenido un año bastante bueno en casa de Monzaragoza, pese a que no hayan conseguido entrar en playoffs. Pero bueno, sí que es cierto que, como digo, el bloqueo directo es importante, pero es importante prácticamente y exclusivamente para Billy Hernán Gómez, porque es el único jugador que sí que se aprovecha en ese tipo de situaciones del bloqueo de continuación. Porque al poste bajo yo veo difícil que pueda superar a Yusuf Nurkic en el día de hoy. Pero bueno, cosas más raras se han visto y Nurkic tampoco es una gran potencia defensiva, pese a lo grande que es. Es un jugador extremadamente lento, pero viene motivado y eso siempre es un factor a tener en cuenta. Bien, ¿cuál es el problema de esta propuesta? De esta propuesta de renunciar en cierta medida al bloqueo directo. Esto exige una gran compenetración para cargar el rebote ofensivo, para conseguir segundas oportunidades, sacar el balón fuera y tirar desde la larga distancia. Además, también requiere que la selección española dé un paso adelante desde la defensa, porque para mí la defensa, en términos generales, en términos abstractos, es el punto más importante al cual puede agarrarse la selección española. Lo vimos contra Francia y lo vimos contra Alemania durante la preparación. La selección española consigue su mejor versión cuando consigue defender a un alto nivel, cuando especula, cuando se arriesga, cuando está al mismo tiempo organizado atrás. Y eso, pues bueno, viene de la mano de una mayor homogeneidad en las rotaciones y en los quintetos. Supone poner más minutos a Jaime Pradilla, apostar por Juancho en el rol de alero, por Santi Aldama en el puesto de 4 e ir rotando en el puesto de 1 y en el puesto de 2. Ese es el mejor escenario y uno de los mejores quintetos sin tener los datos delante porque no tengo acceso a estadísticas avanzadas para poder contrastarlo. Pero lo que me hace pensar, después de haber visto todos y cada uno de los amistosos de la selección española, evidentemente el partido también contra Georgia, y haberlo revisado en más de una ocasión, es que esos son los mejores quintetos de España. Que luego puede estar equivocado desde un punto de vista numérico, insisto, pero mi sensación es esa. Esto es más una cuestión muy subjetiva, pero cuantos más minutos tiene Pradilla, cuanto más homogénea es la rotación de la selección española, más posibilidades tiene de cambiar, de ir al switch, de saltar al 2 contra 1, de anticiparse en ayudas, mejor funcionan. Y creo que este es el camino del éxito contra una Bosnia y Herzegovina que, si bien ganó bastante amplio contra Chipre, no tuvieron un partido nada fácil. Lo primero porque jugaban en casa Chipre, pues tenían el pabellón completamente lleno, y lo segundo porque, bueno, les hicieron muchísimo daño de la larga distancia durante la primera mitad. Y bueno, Chipre se cayó finalmente por una cuestión de estilo. ¿Qué hacer contra Bosnia y Herzegovina en este partido que empezará a las 8:30 de la tarde en la 2 de Televisión Española y en Cursed para todos aquellos que estén también suscritos? Lo primero que hay que hacer es un cerrojazo en la pintura. ¿Por qué? Porque Bosnia no es un peligro desde la larga distancia y Yusuf Nurkic es su principal fuente de puntos. Un Yusuf Nurkic que puede hacerte daño desde el bloqueo directo, tanto en continuación como en apertura hacia el triple. En pop. ¿Por qué? Porque Nurkic, pese a que es lento, pese a que está un poco pasado de peso, pese a que tampoco interpreta muy bien el juego, pese a que está ya bastante limitado por las diferentes lesiones a las que se ha visto, a las que ha sufrido, sigue siendo un jugador que sabe sacar partido a las virtudes que tiene y que creo que puede hacer bastante daño a la selección española en ese sentido. Por eso es tan importante el control del rebote defensivo para evitar las segundas oportunidades que pueda conseguir Bosnia y Herzegovina. Los balcánicos son un equipo que carga muy bien el rebote ofensivo, saca muchas segundas oportunidades y tras esas segundas oportunidades lo más seguro es que consigan lanzar un triple. Por otro lado, no son un equipo que juegue muy bien a media pista, por lo que hay que presionar bastante a Robertson, que es un jugador, a John Robertson, que está bastante envejecido, que se marcó un partido terrible, creo que fue 3 de 11 en tiros de campo contra Chipre. Y hay que vigilar sobre todo de cerca tanto a Amar Jegic como a Adin Brabac, que lo han hecho realmente bien en ese primer encuentro, y en el transcurso de la preparación a mí me han gustado bastante por parte de Bosnia y Herzegovina. Una Bosnia y Herzegovina que no tiene ni a Yana Musa, ni a Luka Garza, ni tampoco a Xavier Castañeda. Son 3 bajas importantes, pero visto el rendimiento del equipo dirigido por Adis Besigaric durante el partido contra Chipre, no hay que relajarse lo más mínimo, y sobre todo hay que entender la trascendencia de un encuentro como este, porque si la selección española pierde se verá obligado, ojo, a ganar a Italia y a Grecia para poder estar en octavos de final y además poder recuperar el average perdido hipotéticamente también contra Bosnia y Herzegovina.
y evidentemente también tenía que ganar a Chipre, pero creo que damos por hecho todos que España va a ganar a Chipre. Ese es el punto más importante. Pasan los 4 mejores, caen los 2 peores de cada grupo. Y la selección española tiene que conseguir, como sea, esas 2 victorias. Si consigue más, fantástico. Si consigue menos, está completamente fuera del torneo. Por eso es tan importante un encuentro como este y por eso le he dedicado este vídeo en lugar del resumen del tercer día del Eurobasket. Hoy tenemos, pues bueno, un menú, como os decía al principio, interminable. Juegan todas y cada una de las selecciones a partir del mediodía. No os lo perdáis, como siempre lo podréis ver íntegro en Cursite 891 y el partido de la jornada, es decir, el partido de la selección española a partir de las 8:30 de la tarde en la 2 de Televisión Española. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, suscribiros y, bueno, dejadnos también un like aquí en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal, dejadnos también vuestra opinión en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo analizando todo lo que haya sucedido en este encuentro, en el partido entre España y Bosnia y Herzegovina. Un saludo y hasta la próxima. Chao.